Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La serie Distant City, que dejó huella en la última temporada y logró establecer una conexión profunda con la audiencia, vuelve a estar en la agenda con los preparativos para la segunda temporada. Mientras la filmación, que comenzó en Estambul, estaba en pleno apogeo, los detalles financieros detrás de la cámara, así como la primera información filtrada del set de la serie, agitaron el mundo de las revistas. Y, por supuesto, el tema más comentado, la tarifa astronómica que recibirán los papeles principales. Sine Munsali o Uhsan Akbaba, quienes dan vida a los personajes de Alia y Cian en la poderosa historia de la serie, casi ganarán una fortuna para la nueva temporada. Según la información que recae en la revista Lobbies, la tarifa que recibirán ambos actores por episodio es de 1,5 millones de TL. Sí, no lo escuchaste mal, la cifra que estos dos jugadores se embolsan por separado para cada episodio es exactamente 1.500.000 TL. Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial por parte de la productora, fuentes cercanas a la industria confirman esta información y señalan que esta tarifa es una de las ofertas principales más altas en la historia de la televisión turca. The Distant City, que hizo estallar tormentas tanto en ratings como en redes sociales con su primera temporada, continúa creando una agenda con esta cifra récord pagada a los papeles principales, al tiempo que aumenta aún más las expectativas con su segunda temporada. Las ganancias decadentes de Sine Munsali o Uhsan Akbaba han sacudido no solo la agenda de las revistas, sino también los equilibrios entre otros actores y productoras de la industria. La frase 1,5 millones de TL por episodio recibió miles de comentarios, especialmente en las redes sociales. Algunos argumentaron que esta tarifa refleja el éxito de los actores y el impacto que ha tenido la serie, mientras que otros consideraron exagerada esta cifra, llamando la atención sobre las brechas en la industria. Los fanáticos de la serie, por otro lado, están enfocados en un punto completamente diferente. Esta tarifa también se reflejará en el rendimiento. La actuación introvertida de Sine Munsali en la primera temporada y la profundidad que Uhsan Akbaba agregó al personaje recibieron la máxima calificación de la audiencia. Ahora los ojos se han centrado en cómo se reflejará un festín de actuación en las escenas de esta temporada después de la tarifa del disco. Además, otro detalle que se está discutiendo en el sector es el impacto de esta tarifa astronómica en el costo total de la construcción. Si bien muchas personas afirman que los pagos a este nivel son un indicador de confianza en el proyecto, el equipo de producción tiene como objetivo hacer ruido tanto en casa como en el extranjero esta temporada. The Distant City, que ha ganado una gran base de fans especialmente en Oriente Medio y los Balcanes, también puede aparecer en plataformas digitales internacionales con los episodios de la segunda temporada. Entre la base de fanáticos de la serie, también se hicieron comentarios como si ganan tanto, cada escena debería ser de calidad cinematográfica, mientras que algunos espectadores encendieron la discusión diciendo, se están filmando 3 series con estas cifras en otras producciones. Por otro lado, también hay una audiencia seria que dice, se merecen cada centavo que dan. Según la información que circula entre bastidores, el guión de la segunda temporada tiene un tono mucho más inmersivo y oscuro. La serie se está preparando para elevar el listón aún más con escenas en las que las relaciones se profundizan y los personajes se enfrentan a su pasado. Sin embargo, estas cifras pagadas a los jugadores se interpretan no solo como salarios, sino también como inversiones. El hecho de que Sine Munsali o Uhsan Akbaba ganen 1,5 millones de TL por episodio ha traído no solo emoción sino también presión al set de la serie. Un presupuesto tan alto no se limita solo a las ganancias de los actores, el listón se ha elevado en cada etapa, desde el vestuario hasta el lugar, desde la dirección hasta la postproducción. Según fuentes cercanas al set, el equipo de producción está trabajando con la contraseña no una temporada ordinaria, sino un trabajo que pasará a la historia de la televisión. Se supo que escenas mucho más oscuras con una gran profundidad emocional fueron escritas especialmente para el personaje de Cian interpretado por Uhsan Akbaba en la segunda temporada. De hecho, uno de los detalles discutidos detrás del escenario es que el actor recibió asesoramiento psicológico personalizado para algunas escenas. Un salario tan alto se paga no solo por el nombre, sino también por el peso laboral y psicológico que se mostrará en las escenas,
se comentan. En el frente del cine Unsal, se espera un cambio de imagen serio con respecto a su personaje Alia. Se afirma que la actitud más emocional y frágil de la primera temporada será reemplazada por un personaje más duro, más fuerte y abierto al enfrentamiento esta temporada. Se afirma que este cambio se refleja en cada detalle, desde las elecciones de vestuario del actor hasta sus compañeros de escenario, y Unsal experimentó una seria transformación física y espiritual mientras se preparaba para el papel. Pero más allá de todos estos detalles, la cuestión más curiosa es esta: ¿se traducirán estas tarifas en la calidad de la pantalla reflejada en la audiencia? Porque ya se ha hablado de tarifas astronómicas en el sector de las series de televisión, pero no siempre se ha creado el mismo efecto a cambio de la pantalla. En proyectos con una fuerte infraestructura dramática y alta intensidad emocional, como Distant City, la calidad de la actuación afecta directamente el nivel de vinculación de la audiencia. Es por eso que estas enormes cifras pagadas a los actores principales en realidad se ven como el corazón de la serie. Se espera que el tráiler promocional de la serie se publique en octubre. Se afirma que el proceso de diseño visual se inspiró en series internacionales y la calidad de rodaje casi se llevó al nivel del cine esta temporada. Tanto es así que hay rumores de que algunas escenas estarán respaldadas por efectos digitales especiales, y el nombre en la silla del director también puede ser un nuevo nombre transferido de proyectos internacionales. En las redes sociales, ya publicó: con esta tarifa, no son actores, oficialmente están trabajando como una estrella de cine. Sus comentarios llaman la atención. Especialmente el público joven espera con gran curiosidad la transformación del personaje de Sinem Unsal y cómo Usan Akbaba agregará peso a la temporada. Parece que la ciudad distante se está preparando para dejar su huella en la nueva temporada con su segunda temporada, no solo con su historia dramática, sino también con los desarrollos detrás de escena, las ganancias de los papeles principales y la dinámica del set. Este trabajo ya no es solo una serie, se ha convertido en un prestigioso examen para la televisión turca. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.